bits más. Bueno, tenemos el Rear View Mirror, que no hemos visto. El Rear View Mirror. A ver, ¿dónde está? Creo que no se está viendo, ¿no? Ahora lo voy a compartir esa parte. A ver, tenemos. ¿Dónde está? 2. Este de acá, ¿no? Ahora sí, esa es exactamente la segunda parte de esto, ¿no? De este dibujito, de esta imagen. La anatomía de un automóvil nos involucra también acá como palabras extras, que es el Rear View Mirror, ¿no? Estamos exagerando un poquito. Entonces, se escribe Rear View, ¿no? View es mirror. Sí, pero se lee el Rear View Mirror. Rear, ¿no? Rear nada más. Rear View Mirror, ¿no? Rear View Mirror. ¿Qué sería este Rear View Mirror? Esto de acá, muy utilizado por nosotros, ¿no? Exacto, es el espejo retrovisor, ¿ya? Siempre que vean mirror, ustedes asocienlo con espejo. Mirror solito, ¿qué cosa es? Espejo, ¿ya? Entonces es un espejo mirror, ¿ya? Window frame es el marco de la ventana, ¿ya? Toda esta parte que estamos viendo acá es este window frame, marco de la ventana. Sí, hemos visto. Sí, ¿qué era? Así es, exacto, ¿no? Windshield wiper. Limpiaparabrisas. Ya sabemos, el windshield wiper, ¿no? El windshield wiper, limpiaparabrisas. Ya. Steering wheel, ¿quién sabe qué es steering wheel? Volante. Exacto, volante. Acá hay un errorcito, fíjense, está con doble R, es con doble E. Ya lo vamos a corregir en esta parte. Steering wheel, acá, ¿no? En esta parte tendría que haber otra E. No sé por qué se han equivocado acá en esta imagen. Otra E, steering wheel, es el volante. El windshield washer, ¿qué será esto? Este de acá. La cámara de agua. Sí, exactamente, ¿no? Es lo que es el depósito, exactamente, el depósito de agua, ¿no? Para limpiar parabrisas. Windshield washer, ¿no? ¿Cuál sería su traducción, profe? Ese es el depósito del limpia parabrisas, ¿no? Del depósito del parabrisas también. Washer sería el depósito. El depósito de agua del parabrisas. Depósito de agua. Pues acá tenemos lo que es, este se entiende, clarito, ¿qué es el air filter? Filtro ¿De aire? Filtro de aire. Exacto, justamente está hablando, ¿no? Se escribe no air filter, pero se lee air filter. Filtro, ¿no? De aire. Air filter. Ya se os voy a colocar en una lista todo esto con con la forma de pronunciar, ¿no? El battery. ¿Qué es el battery? Batería o para nosotros tiene otro nombrecito, ¿cuál es? Batuca. No, no es batuca. Centro de alimentación. Tampoco. Acumulador, exacto. ¿Quién ha dicho? Hay que anotarlo. Acumuladores. En realidad el nombre para nosotros es el acumulador. Batería es un nombre muy genérico, ¿no? Batería, tenemos batería de celular, batería de equipos, batería de computadoras incluso, ¿no? Pero para nosotros, para el automóvil es el acumulador. ¿Por qué se llama acumulador, señores? Energía eléctrica. Así como da la energía para el primer chispazo, acumula la energía generada por el alternador. Exacto, señor, muy bien, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Primeramente la batería, o bueno, el acumulador, ¿no? Nos da la energía primaria, que es eso, ¿no? Que nos ayuda para lo que es el encendido, el arranque del vehículo, la parte de la radio, luces internas, etc., ¿no? Pero también tiene otra función que es acumular la energía del alternador, ¿no? Así que muy buena la respuesta del compañero, ¿no? Se acordó. Distribuidor, ¿no? El distribuidor en inglés se escribe casi lo mismo, pero se lee de diferente forma, ¿no? Distributors. Distributor. Distributor, es como una J, es distributor. ¿No? El distribuidor es el distribuidor. Tenemos después los más fáciles. Estos se parecen, ¿no? Al español, ¿no? Radiator. ¿Qué es el radiator? Radiador. Alternator. Alternador, ¿no? Terminator es otra cosa.
Entonces, cuidado también, ¿no? Pero todo más o menos, ¿no? Todo lo que termine en ator, o sea, viator, por ejemplo, alternator, y lo que está de la película, terminator, ¿no? Siempre se lee con ator, ¿no? En este caso, pues, es alternator, Alternator. radiator, Alternator. ¿no? Radiator. Terminator. Entonces sigue, este otro igual es sencillo, el oil, Oil filter. filtro de aceite, ¿no? No puede faltar eso en el motor. Disc brake. Disc brake, Vean, ¿cómo Disc se dice? brake. Disco de embriague. pastillas de Disco de freno. En este caso no es tanto ese disco de freno, sino, comúnmente les he dicho, no es de atrás hacia adelante. Entonces, si tomamos la palabra Freno de final, disco. break, exacto, ¿no? Freno de disco o freno a disco. ¿Ya? Hecho un poco más complejo, el body side molding es lo que es el moldeado o la moldura lateral de la carrocería. Comúnmente nosotros body utilizamos para qué, en inglés comercial se utiliza como cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una persona, cuerpo humano, etc. Pero en lo que es la parte mecánica, body hace referencia a lo que es la carrocería. Entonces, la moldura lateral de la carrocería. Eso sería el body side molding. De esa forma lo traduciríamos, ¿ya? Por eso es importante conocer esa terminología, ¿no? Porque si no, cualquiera, he visto que lo traducen, se decide, buscan su significado, se saben colocar en moldura lateral del cuerpo, saben poner, ¿no? Entonces, no es cuerpo, es carrocería, ¿ya? Y hay una forma también especial de decir chasis, ¿no? Que es el chasis, ¿no? Chasis es el chasis. Parece eso. Seguimos. Este line shaft, por ejemplo, está en la parte interna de acá, ¿no? No sé si se ve bien en esta parte. Ustedes, pero tienen ya la imagen, por si acaso no está. El line shaft es lo que se conoce como el eje de transmisión o el cardán, ¿no? Es el line shaft, ¿no? Line shaft. Muffler. ¿A qué le suena muffler? ¿Eso? Muffler. A ver, ¿qué creen que sea muffler? Muffler se escribe, se lee muffler como una A. Exacto, silenciador, muffler. Eso sí. Transmission, no hay problema. Transmisión. Sí, se parece. Wheel, ya hemos visto. Spare wheel. Llanta de auxilio. Llanta de auxilio. Ah, ¿se acuerdan de todo? Muy bien. Taillight, hemos visto. Y trunk también. Trunk, maletera. Listo, sí, ¿no? Lo que es el maletero o la maletera, ¿no? Esas serían las palabras que espero que se las memoricen, ¿no? De todas formas, me van a preguntar nomás la parte de lo que es la pronunciación, pero más sería importante que sepan el significado de estas, ¿no? Eso, pero vamos a volver a repasar una vez más. Vamos a retomar también con otros, con lo que es otro vocabulario de la parte del interior del vehículo, que les voy a dar al final de lo que es esta clase que tenemos hoy día, ¿ya? A todos los que están llegando, se están incorporando, buenas noches. Comenzaremos entonces con lo que nos toca hoy día, que son algunas de las características también, o bueno, pues continuando con lo que estamos haciendo, algunas características del inglés que les van a ayudar a traducir o a entender un poco más cómo es llevar este tipo de palabras en contexto, que es lo que más nos interesa. Nuestro contexto es el área mecánica, ¿no? Entonces, igual voy a compartir la pantalla. Las características, igual les voy a pasar por si acaso al módulo, no se preocupen. Espero también lo puedan descargar, ¿no? Ustedes. Bien, señores, entonces vámonos a lo que es las características del inglés básico, ¿no? Y el que más nosotros nos interesa, el inglés técnico, qué cositas nos interesan. No nos sirve todo, ¿no? Pero es necesario recordar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo pronombres personales, usos de algunos verbos, artículos, etc. Nos sirve para que podamos identificar y podamos nombrar o señalar piezas del vehículo, ¿no? Entonces se deben acordar del colegio de estos pronombres, ¿no? Como dice acá, vamos a empezar con sus equivalentes en inglés, los pronombres personales en castellano,
¿no? Si se acuerdan del colegio, por ejemplo, la primera persona, es primera persona, ¿no? Vamos a diferenciarlo así, después les voy a explicar por qué primera persona, del singular se llama, ¿no? Primera persona del singular, ¿no? Donde yo, del español, en inglés sería I, ¿no? Eso I. tú sería you. Esto, por si acaso, es la segunda persona. Segunda persona. ¿No? Segunda persona, ¿no? Lo van a tener en cuenta. Después les voy a explicar para qué está entonces sería you, segunda persona, ¿no? Singular. Tenemos él y ella, ¿no? Lo que es ella sería she, ¿no? Estos dos son tercera persona, ¿no? Tercera. Esta es la tercera persona del singular. Él. Esta también de acá, tercera persona, ella. Tercera persona, ella, she, ¿no? Ahora, este es el que más nos interesa a nosotros, el it, ¿ya? Que es igual de la tercera persona, pertenece a ese grupo, it, ¿no? Nos sirve para mencionar cosas o animales. Por ejemplo, puedo decir, it is a engine, por ejemplo. Acá lo coloco, it is an engine, ¿no? ¿Qué me está diciendo acá? Esto o es directamente un motor, me está diciendo, ¿no? Entonces, ¿me sirve para qué? Para mencionar algo, una cosa en singular, o sea, uno solito. ¿Ya? Después tenemos los siguientes, nosotros, que ya sería la primera persona del plural, ya, eso ya sería la primera persona del plural. ¿No? Esto, primera persona del plural, ¿no? We, que significa nosotros, nosotros. No nos interesa mucho, ¿no? Ustedes, que sería la segunda persona del plural, ¿no? Que sería ustedes. Ustedes. Ahora bien, este también lo que dice ellos, ellas, que es la tercera persona del plural, ¿no? Nos interesa, ¿por qué? Porque también nos sirve para mencionar partes del vehículo. Al igual que it, que nos sirve para una sola cosa, el they también nos sirve para mencionar, pero ya no solo una cosa, sino más de dos, varias. Podemos decir, por ejemplo, they are spark plugs. ¿Qué eran las spark plugs? Bujías. Bujías. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos dice, ellas o esas son bujías. Las bujías. Nos ayuda a mencionar que aquellas son bujías. Pertenecen a lo que son bujías, ¿no? Entonces, esos dos son los que más se utilizan en la parte técnica de lo que es manuales y de lo que son algunas indicaciones de mantenimiento de vehículos, etc. El it y el they, porque nos ayudan a mencionar piezas del vehículo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, no se olviden, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, van a levantar la manita, entonces me dicen nomás, ¿no? Como las reglas que les he enviado, entonces tienen que mantener eso, ¿no? Ahora bien, ¿no? También me estaban diciendo, hablando de esa parte, ¿no? Porque saliendo del tema, me estaban diciendo de lo que es la cámara y que no que algunos se conectan por megas y todo eso. No es necesario que todo el momento estén con cámara, ¿no? Si es que pueden estar así, con cámara y tienen wifi instalado, internet en casa, entonces pueden utilizar su cámara, ¿no? Pero en el caso de que no quisieran gastar internet en exceso, entonces pueden colocar una fotografía o al inicio nada más para saber quiénes están presentes, por lo menos conocerlos, porque acá en mi computador yo puedo verlos a la mayoría, ¿no? A todos, pero a veces malo, no se puede siempre, ¿no? Ver una pantalla negra, no siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá de José Esteban, de Luna, por ejemplo, ahí
muy triste se ven, ¿no? Sus pantallas negras, ahí no sé, o están en alusión a lo que ha pasado en Estados Unidos, no entiendo. Yo les sugeriría que pusieran por lo menos una fotito, acá como nuestro compañero Adolfo Ávila, ¿no? Que colocó su foto, por lo menos de foto ya sé que es él, ya lo conozco y ha participado también. Acá también Andrés Gutiérrez igual está con su foto, entonces no quiere gastar megas, pero por lo menos los puedo ver a través de la imagen, ¿no? Es lo que ¿Cómo se coloca foto, profe? pueden adherirle directamente por su cuenta, pueden buscar en lo que es la configuración. Acá hay un sector que dice en Zoom configuración, ¿no? Entonces ustedes se van a configuración, ahí le pueden colocar un fondo, le pueden colocar lo que es una fotografía, un fondo virtual, por ejemplo, le pueden colocar, etc. Entonces, váyanse a configuración de lo que es el Zoom, ahí van a poder colocar una fotito. Pueden pillarse conociendo a varios, ¿no? Acá están con cámara, por ejemplo, Conde, ¿no? Escobar, Dueñas acá, Dueñas también, ¿no? Entonces, es bueno también verlos, ¿no? No solo que me vean a mí, sino que yo también pueda verlos a ustedes, ¿no? Entonces, no se haga mucho lío con eso de la cámara, al principio tal vez un ratito nada más para que pueda verlos, después de eso ya una fotito, lo que sea, ¿no? Profesor, Siempre tratan de tener lo que son los micrófonos apagados y si quieren hacer una consulta, levantan la mano, ¿no? Ahí en el Zoom también se puede hacer eso. Sí, dígame. disculpe, profesor, un marcado favor. No sé si fuese posible de que estas clases que estamos pasando podría ser grabado para una posterior retroalimentación, o sea, no se quede simplemente en esta clase y ya. Podemos utilizar la misma grabación de la clase para poder seguir de una mejor manera, ¿no? La explicación. Claro, sí, eso yo mismo también lo decía. El problema es de que cuando le pones en grabar en esta computadora, no te deja grabar en la nube, pero no sabemos dónde lo graba. Hasta ahora no podemos averiguar dónde lo graba. Ese es el problema. Entonces, no sé si en esa parte alguno de esos podría también guiarnos en la parte de la grabación de esto, ¿no? Sí. Tú, Tarki. A ver, pues ve si es que puedes configurar esa partita, porque la parte de grabación al principio estábamos grabando nosotros todos lo que eran los docentes de las clases, pero después de eso ya no se ha podido ver dónde se guardaba, porque no sé grabar en la nube. Entonces creo que se subía al servidor. Sí, puedes usar tal vez el Camtasia, tal vez otro programita que tengas, ¿no? Porque ahorita si yo utilizo, yo también tengo eso, pero como consume recursos y va a ser más lenta la clase. En esa parte. Por ejemplo, ahorita fíjense, le estoy poniendo grabar, pero lo graba en la nube, no deja grabar en la computadora, es un problemita que se tiene, no sé por qué, tal vez sea por el aspecto del pago de Zoom, etc. Entonces, tú puedes grabarlo, Tarki, me dices nomás o lo ves tú con un programa externo, ¿no? Listo, hermano. Bien, seguiremos entonces, nos olvidemos, ¿ya? Estamos con lo que es los pronombres, ¿no? Dice acá que esos pronombres siempre van a ir a empezar la oración, ¿no? Por ejemplo, dice acá, I have a dog, un ejemplo común, ¿no? Que dice, yo tengo un perro, dice, ¿no? Yo, acá está, en la primera línea, ¿no? El pronombre, y es el verbo tener un perro. Es un ejemplo común, ¿no? Para que se den cuenta. Acá hay otro ejemplo de pronombre, dice, you are my brother, dice, ¿no? Tú eres mi hermano, es un término que se utiliza mucho. Estoy colocando ejemplos bien básicos, ¿no? Para que se vean. Acá otro, por ejemplo, este mismo you, pero ya que se utiliza para decir ustedes, ¿no? Ustedes son mecánicos, ¿no? En esa parte, ustedes son mecánicos, ¿no? Acá, lo que les decía, ¿no? El it, que es lo que más nos importa, este it, ¿no? Que es el pronombre que nos sirve para mencionar cosas, en este caso, un vehículo. Dice, it is a car. Es un coche, es un vehículo, es un auto, ¿no? Entonces, algo que nos interesa a nosotros. El ejemplo, ¿no? Del they.
¿no? Del they. They are spark plugs, lo que les decía, ¿no? Son, ¿no? Por decir, ellas son bujías, ¿no? Esas son bujías, podemos decir. Forzosamente tiene que ir un pronombre, porque si no, no tendría sentido. O sea, no se entendería. Y es que en el inglés sí o sí tienen que ir los pronombres, no es como en el español que podemos omitir, ¿no? Tranquilamente yo en español puedo decir yo soy el profesor tantos o directamente soy el profesor tantos, ¿no? En inglés, lastimosamente, tenemos que siempre colocar estos pronombres. Entonces no puedo decir directamente el verbo am, ¿no? Entonces tiene que usarse lo que es un pronombre, ¿no? Acá hay otro ejemplo, dice it is a battery, ¿no? It is a battery. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Es una batería, ¿ya? Esto es el pronombre, dice una batería. They are four engines, por ejemplo, acá nos está haciendo referencia a qué cosa. Este for es 4, entonces dice son 4 motores, ¿no? ¿Qué eran engines? Motores. Ahora, aprovechando esto, ¿no? ¿Por qué no utilizamos, me preguntaban siempre esta palabrita, ¿no? Motor. En inglés. Hay esta palabrita, motor, en inglés, y es motor, ¿no? El motor. El motor es una palabra que es muy genérica, ¿no? Es una palabra que se utiliza para motores eléctricos, motores electromagnéticos, etcétera, ¿no? Incluso motores de aire, ¿no? Han debido ver que actualmente tenemos motores en base a aire, a corrientes de aire. Entonces, es una palabra muy genérica. Entonces, nos llevaría a pensar de que estamos hablando de cualquiera de sus motores. Entonces, por lo que se ha optado en utilizar, ¿qué cosa? Esta palabra, engine, ¿no? Que es una palabra específica para nuestra área. Engine va a ser un motor, pero un motor de combustión interna, ¿no? Con un proceso termodinámico, como el que ya conocemos. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es engine y motor, por si acaso, ¿no? Me preguntaban siempre, pero ¿por qué no podemos decir motor? No se puede, no es que no, pero va a hacernos pensar que estamos hablando de otros tipos de motores, tienen más posibilidades. En cambio, engine es más específico y es referencia simplemente a lo que es un motor de combustión interna, un motor del vehículo, si quieren decirlo así, más resumido, ¿ya? Espero entonces que tomen en cuenta eso, ¿no? Entonces, para nosotros siempre va a ser engine. Siguiente. Bien, entraremos a la parte que es un poco más compleja, ¿ya? Y que nos va a servir para todas estas palabras que estamos aprendiendo, que son los plurales, ¿ya? Los plurales no son tan sencillos como en el español. En el español comúnmente le aumentamos S a la mayoría de las palabras y ya es plural. Por ejemplo, tenemos la palabra perro, decimos perros, ya está en plural, ¿no? Simplemente le hemos adherido una S después de la O, ¿no? Acá en inglés tenemos que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Entonces, voy a explicarles y voy a tratar de hacerlo lo más claramente posible a través de estas diapositivas, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, dice los plurales, en inglés solamente se escriben plurales, dicen, a los sustantivos o nombres, nunca a los adjetivos. Primero tenemos que hacer una diferenciación. ¿Qué es un sustantivo o nombre y qué es un adjetivo? ¿Ya? Forzosamente nosotros siempre vamos a tener que conllevar esas dos palabras, ¿no? Siempre vamos a relacionar esas dos palabras, ¿no? Que sean un nombre y un adjetivo que califique. El hecho de decir las bujías sucias, ¿no? Estamos conllevando, ¿qué cosa? Un nombre, en este caso, que son bujías, y que las estamos calificando ¿con qué? Con la palabra sucias, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro adjetivo ahí? La palabra sucia. Al decir él es alto o Juan es alto, estamos conllevando ¿qué cosa? Un nombre propio, Juan, ¿no? ¿Cuál sería su adjetivo? Alto, ¿no? Entonces, Juan es alto. Entonces, esos son adjetivos. Lo que nosotros comúnmente en español hacemos es que a estos nombres, ¿no?, les colocamos plural, pero también a los adjetivos, ¿no? Cosa que en el inglés no sucede, ¿ya? ¿A qué me refiero? A ver, les voy a colocar un ejemplo en esta parte. Diríamos una diapositiva, no importa acá, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, decíamos las bujías, ¿no? Las bujías sucias, ¿no? Decíamos, ¿no? Fíjense, si nosotros nos vamos en esta parte de acá, la S la hemos aumentado. ¿Por qué? Porque es plural. El artículo, fíjense también, tiene plural, ¿no? Y no solo eso, este que sucia es nuestro adjetivo, también se pluraliza. Lo que sería su singular, o el singular de este, es decir, la bujía, ¿no? La bujía sucia, ¿no? Eso sería su singular, ¿no? En inglés es diferente. ¿Cómo escribimos esta misma oración, o bueno, esta misma frase en plural? Primero vamos a escribirlo en singular. Vamos a escribir la bujía sucia. ¿Cómo era la bujía sucia? Decíamos the dirty spark, ¿no? Plug. The dirty spark plug, ¿no? Esto sería el singular, ¿no? Este sería el singular. Además que esto cambia, ¿no? El orden de como habíamos visto en la anterior clase. Nosotros conozcamos bujías primero el nombre y sucias después. En inglés primero se coloca el adjetivo, acá hasta lo voy a marcar de color azul, ¿ya? Lo voy a marcar de color azulito. Este es nuestro adjetivo, fíjense dónde está, en qué posición está. Primeramente, o está delante de el nombre que sería este de acá, que es spark plug. Lo voy a marcar de color rojo, ¿no? Entonces, el orden primeramente ha cambiado en el adjetivo, ¿no? Hasta ahí es una parte. Este sería en singular. Ahora, ¿cómo escribimos esta oración en plural? ¿No? Vamos a mantener el orden. Decimos vamos a copiar este mismo adjetivo, puse dirty, ¿ya? Y vamos a escribir spark, ya no plug, sino ¿qué cosa le vamos a adherir? Una S. Una S, plugs, ¿no? Una S para hacer el plural, ¿no? Spark plugs. Cambiamos esto un poquito para que se diferencie. Vamos a colocar de color verde. Y la S de color rojo, ¿no? Entonces, fíjense que a diferencia del español, esta oración, esta frase de acá, ¿no? El único lugar donde he colocado una S es al final del nombre, al final de este nombre que tenemos acá. Este es nuestro nombre, ¿no? Y el adjetivo no cambia para nada. No es como en el español que acá le hemos puesto sucias, le hemos aumentado una S, ¿no? Acá dirty, igual como si fuese singular. El artículo, fíjense aquí en español, cómo ha cambiado, ¿no? Le hemos puesto a la, le hemos aumentado una S para hacer las, ¿no? Pero acá en inglés sigue siendo el mismo de, ¿no? Entonces, the dirty spark plugs. Entonces es diferente en ese aspecto el inglés, ¿no? Solo, por eso a eso se refiere de que solo los nombres, ¿no?, llevan plural. Nunca los adjetivos, estos que estoy marcando acá. Nunca estos adjetivos, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran hacer plural, cuidado que me coloquen acá, dirty es una S, y acá le aumenten otra S, ¿no? No funciona así como en el español, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso al momento de traducir del español al inglés o del inglés al español, ¿no? Bien, para esto, como les decía, para hacer un plural, tomando en cuenta esto de los adjetivos, ¿no?, hay reglas específicas y son las siguientes. Dice, bueno, ya hemos visto unas reglas. Dice, en inglés solamente se escriben plurales los sustantivos o nombres, nunca los adjetivos. Nunca los adjetivos, ¿ya? Por si acaso.
Debemos seguir las siguientes reglas. Los sustantivos, vamos a ver la terminación en lo que terminan los sustantivos o nombres, que vamos a colocar aquí. O nombres, ¿verdad? Sustantivos o nombres que se acaben en S, doble S, SH, CH, X y O, ¿no? Para hacer el plural tenemos que añadir el sustantivo una ES, dice. No simplemente una S, sino una S. Pero siempre y cuando estos nombres terminen en S, doble S, SH, CH, X y O, ¿no? Ejemplo. Tenemos acá este ejemplo, ¿no? Este no es, perdón, ¿no? Fíjense acá. Tenemos la palabra bus. En español sería lo mismo, ¿no? Bus, o simplemente estamos cambiando lo que es la pronunciación. Bus es un bus, no puede ser un puma, no importa, ¿no? Queremos decir buses, vamos a decir buses. Fíjense, después de la S, como termina en S, le estamos aumentando, ¿qué cosa? Una S, según lo que nos está pidiendo acá, porque si termina en S, listo, le aumentamos una S. Entonces, vamos colocando acá sobre S. Doble S, fíjense, termina esta palabra en doble S, glass. ¿No? Glass, ¿qué significa glass? Es vidrio. Vidrio. Vidrio, puede ser también vaso, ¿no? Un vaso de cristal, ¿no? Entonces, si queremos decir vasos, sería glasses o vidrios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Doble S, le hemos colocado lo que es la S acá al final. Seguimos. Brush, ¿está dentro de las reglas? Sí, dice acá, si termina en SH, ¿no? Entonces, tenemos acá brush. ¿Qué es un brush? Es un cepillo, ¿no? Es un cepillo. Entonces, este brush, como termina en SH, le aumentamos una S, que sería cepillos. Seguimos. Si termina en CH, acá está la CH, ¿no? Church, un lugar al que ya no vamos, ¿no? O muchos de ustedes ya no van. ¿Qué es una church? Iglesia. Iglesia, no se van a confesar ustedes ya, hace mucho tiempo. Church, ¿no? Entonces, una iglesia. ¿Cómo decimos iglesias? Churches. Churches, ¿no? Entonces tenemos acá la S adherida a la CH. Box. Caja. Caja, ¿no? Box. ¿Queremos decir cajas? Box. Boxes. Boxes. Fíjense que después de la X siempre va a ir la S. Yes. Es una norma, es una regla. Siempre. No importa que la palabra esté combinada. Y si termina en O, nos decía la regla, ¿no? Acá. Tomates. Termina en O. Entonces, acá tenemos un ejemplo con tomato, ¿no? Tomato. Entonces, se lee Tomato. Tomates. tomatoes. 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 En esta parte, por si acaso, no se pronuncia la E, porque hay choque de vocal con esta, ¿no? Con la O. Pero tiene que estar por regla general. Por más de que no se pronuncie, esta E tiene que estar ahí, ¿no? Es como si no existiera, directamente se pronuncia tomatoes. Como una H. Claro, es más o menos mudo, pero tiene que estar, porque la regla dice que acá, si termina en O, tenemos que colocarle siempre una S. Esa sería nuestra primera regla de los plurales, por si acaso. ¿Ya? Primera regla de los... Ahora, por ejemplo, acá tenemos ejemplos en nuestra área, ¿no? Algunas palabritas. Por ejemplo, tenemos el globe box. Hemos visto la palabra box, que significa caja. ¿Pero qué será globe? Guantes. ¿Guantes de caja? Más o menos. Caja de... Albergues. ¿Caja de guantes? guante, ¿verdad? Pero para nosotros, interpretando esto, no podemos decir la caja de guante. ¿Qué decimos? ¿Caja de mano? Guantera. ¿Caja de mano? No, guantera. 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 Ah. Entonces, en esa parte hay que interpretar, no se puede traducir literalmente, ¿no? Entonces, globe box, globe significa guante, box caja, caja de guante. ¿Qué cosa es más o menos parecida como una caja de guante en el automóvil? Ah, Guante. Entonces, esa es la guantera. ¿Ya? Fíjense, es una palabra combinada por dos, ¿no? Box y globe. Fíjense acá, para hacer su plural, ¿no?
Colocamos la ES, ¿dónde? A la última palabra, box. En este caso. No nos interesa la primera, ¿no? Simplemente nos interesa lo que es la última, box, ¿no? Entonces decimos globe boxes. ¿Por qué? Porque se adhiere ES después de la X. Otro ejemplo, tenemos acá el ignition switch. ¿Qué es un switch? Interruptor. Interruptor. No es un interruptor, mayormente nosotros conocemos como interruptor. ¿Qué es ignition? Ignición, Ignición con... Más o ¿Fuego? menos se pasa en español. Ignición, arranque. El arranque. Más o menos, claro, un interruptor de arranque. Interruptor de arranque. Más o menos, pero interpretando sería la chapa de contacto con nosotros, este ignition switch. Más o menos se asemeja a lo que es el significado literal de estos, pero tenemos que adaptarlo a nuestro ámbito. Entonces, para nosotros es esto, la chapa de contacto. Interruptor. ¿Ya? Entonces, igual que en el anterior caso, nos interesa, esta palabra es la que nos interesa, switch. ¿Ya? Como esta switch termina en CH, nosotros le aumentamos, para ser plural, a esta la S, a la última. Entonces va a ser ignition switches, ¿no? Cámbialo con la T. Ignition switches, ¿no? Ignition switches. ¿Que van a hacer qué cosa? Chapas de contacto, ¿no? Para hacer el plural. Flash es un destello, ¿no? Un relampagueo, etc. Luces. Se utiliza para, cuando hablamos de los flashers, por ejemplo, de un flash, es un haz, Parpadeo. de las luces Guiñador. parpadeantes, ¿no? Sí, se utiliza para eso, ¿no? Para decir la acción de prenderse y apagarse, ¿no? Eso utilizamos para los guiñadores, ¿no? Flash eso es un parpadeo, entonces, para decir parpadeos, flashes, ¿no? Tenemos, ¿por qué? Porque termina en SH, le aumentamos la SK. Range, por si acaso, es una llave, pero no cualquier llave, ¿ya? Es una llave mecánica, ¿no? Puede ser una llave de ojo, puede ser una llave de boca abierta, etc. Llaves mecánicas, ¿ya? No las llaves que utilizamos para la puerta, en ese caso, ¿ya? Range, te van a cobrar esa palabra, range. Range con CH termina, entonces le aumentamos la S. Ahora, las llaves para la puerta, por si acaso, para que no se queden con la duda, son los keys. Esas son las llaves, pero las llaves de las puertas, de las cerraduras, ¿no? ¿Qué significa range, dijo, profe? Llave mecánica, una llave mecánica, ¿no? Puede Gracias. ser una llave de ojo, puede ser una llave abierta, etc., ¿no? Cualquier tipo de llave mecánica es range, ¿no? Por ejemplo, hay el range, les voy a, ya que estamos hablando aquí, por ejemplo, range box, por ejemplo, ¿no? Ese era un range box. ¿Caja de llaves o juego de llaves? Caja de llaves. Caja de llaves. Box. ¿Y cómo diríamos cajas de llaves? Ya que estamos en eso. Box. Exacto. Range Ya lo han boxes. dicho, ¿no? Ya se me ha dado cuenta. Range. Ya, fíjense que al principio range era nuestra palabra principal y le hemos adherido ese. En este caso, como le hemos aumentado box, box pasa a ser nuestra palabra o nombre principal y a esa es donde le vamos a adherir lo que es la S. Range boxes, como está acá, ¿no? Así ya sería su plural de esa palabra, caja de llaves, ¿no? Ahora han mencionado ahí juego de llaves, por si acaso, para que no se queden también con la duda, se coloca o se dice set, ¿no? Set, range set. Este es el juego de llaves. Ustedes cuando van a 16, ¿no? Ahora que ya se puede, van a, supongo que ir a buscar su set o su juego de llaves, es range set, ¿ya? Es el juego de llaves, por si acaso. Set se dice. Muchos colocan game y está mal colocado. Game es juego, pero para jugar con juegos, ¿no? Que, si ustedes se fijan en lo que han comprado en las llaves, mayormente vienen en inglés, nos va a decir range set, ¿no? Por si acaso, ¿no? Les menciono eso. Bien. Otra regla.
Hasta ahí está claro, señores. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que esta parte es un poco compleja. Si tienen dudas, levanten la manita, díganme, pregúntenme nomás. No se queden con la duda, ¿no? Porque si no, va a ser peor. Cuando se trate de hacer plurales. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué significa flash, profe? Flash, Parpadeo. destellar, parpadear, parpadeo, un destello, ¿no? Eso Como en el es. Dota, destellazo. Mamó. Bien, otro punto. ¿Hay alguna duda más? No, profe, está bien. Todo ok. Todo ok. Teacher ok. Ya. Listo, man. Seguimos. Se mamó. Segundo punto, dice, los sustantivos son nombres en inglés que terminen en Y y antes hay una consonante, dice, ¿no? Para hacer el plural tenemos que quitar la Y y sustituir por una I latina y luego añadimos recién, ¿qué cosa? La S. ¿Ya? Siempre y cuando, pero haya una consonante. ¿Qué es una consonante? ¿No? Cualquier letra que no tenga relación con una vocal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la T, la R, la B, la G, etc., ¿no? Esas son consonantes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la palabra baby, ¿no? ¿Qué significa baby? Baby, baby, baby. Ya te has acordado de Justin Bieber, vos. Ese marica, ¿quién es? Su ídolo es. ¿Quién era? ¿Quién era? Ya, Chino. baby, ¿no? Baby Pijazo. ya es bebé, nene, ¿no? O bebé, o un niño recién nacido, no es un baby, ¿no? Fíjense que Chiqui acá baby, va a decir cuate. no le colocamos directamente lo que es la S, ¿no? No se puede colocar, ¿por qué? Porque acá hay una regla que dice que si termina en esta Y, la Y tenemos que cambiarla, ¿por qué? Por una I latina que hemos hecho acá, y recién le colocamos lo que es la S, que lo hemos puesto acá, en esta parte, ¿no? La S. Entonces, de baby, le hemos pasado a babies, que sería bebés, ¿no? Papi. De esa forma. Un baby shower, profe. En el caso de baby shower, tendría que ¿no? A la última palabra tendríamos que colocar el plural, no involucrar. Shower, ¿no? Claro, al shower, ya sería baby shower. Shower, baby. Baby shower, ¿no? Sí, shower. Están pensando en bebés. S-A-O-W-E-R, shower. Acá ya tenemos lo que es otra palabrita, ¿no? Lo que es city. City, ¿no? Lo que es city, ¿qué cosa es city? Es ciudad, ¿no? Si queremos decir ciudades, ¿ya? Igual lo mismo, ¿no? Cambiamos la Y por I latina y después de eso aumentamos o le adherimos lo que es la E. Entonces, ciudad, ciudades. Ahora, para nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Hay palabras que terminen en Y? Sí, hay palabras. No son muchas, pero hay, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la palabra battery, ¿no? Battery. Battery termina en Y. Para decir baterías, acumuladores en español, ¿no? Tendríamos que cambiar ¿qué cosa? La Y. ¿Por qué? Porque termina en Y y antes hay una consonante. Le cambiamos a I latina y luego recién le adherimos la S que está acá. Entonces, la forma de decir acá sería batteries, ¿ya? Obviamente, cuando hay un choque de vocales, no se pronuncia, ¿no? Batteries. Ya, otro. Por ejemplo, reduction así, ¿no? Reduction así, que es un conjunto de reducción, ¿ya? Es un conjunto de reducción que se utiliza mayormente en maquinaria pesada, así. ¿Ya? Es un conjunto de reducción. Queremos decir conjunto de reducción, entonces cambiamos esta Y a I latina y le colocamos la S. Entonces sería reducción así, ¿no? Esa sería la forma de hacer los plurales de este tipo de palabras que terminen en Y y adelante hay una consonante, ¿ya? No es lo mismo, por si acaso, algunas palabras que terminan en vocal con consonante, ¿ya? Entonces, a eso vamos a ver
en las siguientes reglas, ¿no? Número 3. Los sustantivos o nombres que en inglés acaben en F o en FE, dicen, ¿no? Para hacer plural tenemos que quitar esta F o esta FE y en su lugar escribir una B chica más la ES. Es una regla del inglés que se tiene que igual respetar. Como primer ejemplo tenemos knife. ¿Qué es un knife? Es un cuchillo, ¿no? Es un cuchillo. Si queremos decir cuchillos, ¿no? Fíjense, no le adherimos directamente aquí una S, no se puede hacer eso. Dice la regla que tenemos que cambiar esta F o esta FE y escribir la B chica. Es lo que estamos haciendo, fíjense, en vez de esta FE, hemos colocado la B chica más la S, ¿no? Knives. En ese caso sería cuchillos. Acá tenemos leaf, ¿no? Se escribe leaf, se lee leaf. Fíjense, termina en F igual, ¿no? Igual entra dentro de esta regla. En vez de escribir leaves, ¿no? Con F le colocamos la B chica acá y la S, entonces sería leaves, ¿no? Los leaves son las hojas, ¿no? Leaves pueden ser hojas de cuaderno, pueden ser hojas de un árbol, de una planta, ¿no? Leaves. En nuestro campo, en nuestra área, nos sirve, por ejemplo, para esta palabrita que estamos aprendiendo, que era roof. ¿Qué era roof? Techo. Para decir techos, fíjense acá, roofs, ¿no? No se pronuncia la E, roofs, ¿no? Directamente pasa, roofs. Tiene que estar la E sí o sí, aunque no se la pronuncie. Roofs, ¿no? Roof es techo, roofs, techos. En esta palabra combinada, sunroof, que era techo solar, ¿no? Igual, nos interesa la última palabra, en este caso roof. ¿Y termina en qué? En F. Entonces cambiamos como hemos hecho en el anterior caso, ¿no? Roofs, que sería techos solares. Solares. ¿No? Techo y techos solares de casas plurales, ¿no? Esa es la forma de hacer plurales con ese tipo de palabras que terminan en F, E o en F, ¿no? Entonces siempre que vean una palabra que termine en F o en FE, tienen que cambiarlos. ¿Por qué les menciono esto? ¿No? Porque muchas veces encontramos estas palabras así ya cambiadas a plural y buscamos en el diccionario y es muy difícil encontrarlas así. Mayormente las vamos a encontrar en su forma base, ¿no? Como está acá, sin hacer el cambio. Pero cuando lo cambiamos de esta forma a plural, no se encuentra fácilmente o no hay en el diccionario, no los coloco en el diccionario mayormente, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario que les he pasado los dos, no van a encontrar de esta forma, ¿no? Mayormente van a encontrar de esta forma, ¿no? O bueno, en el caso de nosotros, este grupo, por ejemplo, si buscan, solo van a encontrar de esta forma, ¿no? No en plural. En vano van a buscar y van a pensar que es otra palabra, ¿no? Pero en este caso simplemente es el plural de roof, nada más, ¿no? Otro aspecto, o otro punto de lo que vamos a tomar en cuenta son lo que es, bueno, aunque esto no entra directamente dentro de lo que nos compete a nosotros, la parte de irregulares, ¿no? Pero es importante saberlo. Hay verbos irregulares, nombres irregulares, ¿no? Y algunas palabras que no están dentro de las leyes. Y en este caso, en el cuarto punto, es justamente esto. Dice, en inglés existen unos plurales irregulares que no siguen las normas y que forman su propio plural, cambian las palabras o simplemente no cambian y son las siguientes, ¿no? ¿A qué se refiere con irregulares entonces? ¿No? Aquellas palabras que no siguen todas estas reglas que hemos visto anteriormente. Casos especiales. Exacto, serían sus casos especiales, ¿no? Con los cuales la más conocida, ¿no? Es tal vez tooth y mouse, ¿no? ¿Qué es tooth? Diente. Exacto, diente. ¿Dónde han visto este tooth? ¿Les debe sonar familiar esa palabrita? ¿Bluetooth? Claro, pues. Bluetooth. De eso viene, está formado por dos palabras, blue y tooth. ¿Qué significa tooth? Ya hemos dicho, ¿no? Diente azul. Entonces, el Bluetooth, ¿qué significa? Sería el diente azul, ¿no? Y hablando de eso, el Bluetooth, ¿saben por qué se llama Bluetooth así? No, profe. Por el apellido del creador. Ah, cierto, cierto.
Claro, puede ser también. Y aparte también de que no es simplemente eso, ¿no? La forma, ¿no? Si usted se va a un dispositivo Bluetooth, antiguamente tenía la forma de un diente, ¿no? Antiguamente. Antiguamente era, digamos, como eso, ¿no? Un cuadradito y lo que se le colocaba, digamos, tenía una formita, ¿no? Especial. Ovoide o óvala. Como un USB, ¿no? Si esto, por ejemplo, lo cambiamos de color, va a ser azul, ¿no? Brillaba justamente de esa forma, de color azul, ¿no? Y por eso, como tenía forma de diente y como brillaba de color azul, entonces le han puesto Bluetooth, el diente azul. Actualmente ya no tiene esa forma, ¿no? Ya actualmente ya está incluido como un dispositivo interno de los celulares, incluso los tienen este Bluetooth, ¿no? Entonces, ya es algo común para nosotros ver este Bluetooth. No siempre se hace trabajo de esa forma, ¿no? Y el Bluetooth, dispositivo de intercambio de... Bien, no estamos saliendo tal vez del tema, ¿no? Entonces, tooth es diente. Para decir dientes, no es que le vamos a adherir aquí una S y ya está resuelto el problema, ¿no? Aunque a veces hacemos eso, ¿no? Bluetooth decimos nosotros, ¿no? Lo correcto, ¿qué cosa sería? ¿O cuál es su forma correcta de esto? Su plural es teeth, ¿no? Teeth sería lo que es diente. ¿Ya? Dientes. Ese sería su plural, teeth, ¿no? Otro, conocido por nosotros, mouse. ¿Qué es un mouse? Ratón. Un ratoncito, ¿no? El que tenemos en la computadora. Entonces, su plural, fíjense, no es mouses. Nosotros estamos acostumbrados a colocarle S por lo que ya es un préstamo, ¿no? En español que tenemos este mouse. Pues cuando vamos a la tienda le decimos, me vende 2 mouses, pero es la forma incorrecta. Su forma correcta, o su plural, es maíz. Tiene su propio plural, es maíz. Este maíz sería ratones. Los mouse, ratón, maíz, ratones. Lo mismo pasa con este child, que es niño, children, niños. Fíjense acá este otro caso, sheep. Children. Oveja. Sí. Este sheep es ovejas, ¿no? Si se dan cuenta, se escribe de la misma forma, no cambia, no hay ninguna letra extra, nada que se diera, pero significa ovejas y oveja, ¿no? Hay palabras como es que dicen que no cambian, ni en singular ni en plural. Acá hay otro caso, ¿no? Como el venado, deer, ¿no? Deer. Deer, venado, y deer también lo mismo, significa venados. ¿No? Así que no es una alusión personal, ¿no? No es que algunos estén ¿Quién también será? No, alguien ya ha sonreído misteriosamente. Le están ahorcando a ese. Violencia Sí, alguien intrafamiliar. está, ¿no? Alguien está ahí. Con su concepto. El Loaiza debe ser. Es vicioso. Otra palabrita que está así dentro de esas palabras, así que no cambian, es fish, ¿no? Fish es pez. Pescado. Y peces, ¿no? Fish, O bien fish. fish también es pescado o también pescados, ¿no? Aunque ahí hay otra palabra, ¿no? que, mono. que se ve o que se escucha, ¿no? Fish. ¿No? Después también el famoso man, ahora que está de moda, ¿no? Man, todos Iron Man, Spider-Man, Batman, etc. Entonces, eso es el hombre y man I love sería you. su plural, ¿no? Man sería I love you, man, plural. What is this? Después, Waliki. woman y women, Waliki. mujeres. Silencio, por favor. Tenemos otro que es foot, pies. A ver, silencio. Ox, toro, oxen, toros, ¿no? Person, persona, y people, Personas. gente, ¿no? Personas también, gente o personas. Entonces, People. tenemos un tipo de palabras que son singulares, ¿no? Y que para formar sus plurales cambian o no cambian, como en el caso de sheep, de deer y fish, ¿no? Para formar sus plurales.
¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también esas palabras, aunque no entra directamente, exceptuando tal vez el Bluetooth, que es una palabra técnica para nosotros, ¿no? Los demás son palabras comunes, pero como ejemplo, están ahí, sirven, ¿no? Finalmente, la quinta regla dice, para todos los demás sustantivos que no estén incluidos en las reglas anteriores, el plural se forma añadiendo al nombre o sustantivo simplemente una S. Fácil. Por ejemplo, car no está dentro de Cars. los termina en R, Engines. ¿no? Termina, no está en estas reglas, Plaques. directamente lo metemos una S, cars, ¿no? Engine, por ejemplo, termina en E, no está dentro de las anteriores reglas. Engines, decimos, ¿no? Y le colocamos simplemente en S. Ahora, ¿por qué lo he marcado esta E con azul? Porque no se pronuncia, no decimos engines, sino decimos engines, ¿no? Engine. Decimos engines, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Spark plugs, ¿no? Repito, ¿no? Esta E lo he marcado de color azulito por si acaso. ¿Por qué? Porque no se pronuncia, ¿no? Ni en singular ni en plural. No decimos engine, decimos engine, si se han dado cuenta, ¿no? Engine. Pese a que la letra está acá, la E, no se pronuncia, ¿no? Decimos engine. Y en plural, lo mismo, ¿no? No decimos engines, decimos engine, ¿no? Engines, perdón. Engines, con S. Entonces, ese sería su plural. Motor, motores, ¿no? ¿Qué más? Spark plug, spark plugs, ¿no? Bujía, bujías. Windshield, ¿qué era windshield? Windshields. Parabrisas. Aviso. Parabrisas. ¿No? Windshields, parabrisas, sería, ¿no? Ya Air sabes. filter. Air filter, no es air, ¿no? Es Filtro de aire. Se pronuncia como air filtro de aire, ¿no? Y air filters, filtro de aire. Filtros, Filtro de aire. ¿no? Ya se Filtro de aire. filtros de aire. Filtros de Acá aire. tenemos otro. Oil filter, oil Filtro filter. de- Filtro de aceite. Filtro de lubricante. Exacto, ahí está uno atento. Oil, ¿no? Oil es aceite. Oil. Entonces, estas Oil. palabritas Oil. no están dentro de lo que son las anteriores reglas, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente le adherimos lo que Se es hacen la una pera. S No hay esa. al final de las palabras, ¿no? No importa que estén combinadas como esta, ¿no? Que está combinado por air y filter, ¿no? Que en este caso es filtro y aire, ¿no? Nos interesa qué cosa, la última palabra. Esa es la importante y a esa es a la cual debemos adherir la S del plural. La S del plural. Hasta ahí está claro. ¿Preguntas? Ok. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que Hace quieran el operador. comentar? ¿Todo claro? Si Sí, profe. Oye, les gusto, creo, ¿no? Mucho me pronuncian. Y en su pronunciación sería windshields, profe. Vicioso eres. Windshield, ¿no? Cuando les veas se van a No encolunar. se pronuncia, no es shield, ¿no? Es shield, windshield. Lo que les Windshield. decía, ¿no? En esta parte la pronunciación es con esa S, con esa H, es como la S de los gauchos, ¿no? Del shash, Windshields. ¿no? Acuérdense de eso. Esa S con esa H se Che, boludo. Exacto, ¿no? Como ya está hablando ahí, ¿no? Uno de los gauchos. Sí, es macachan. Windshield. Esa parte, ¿no? Entonces el para. Cars, profe. Car es cars, ¿no? Car es coche, cars sería coches, autos, vehículos, ¿no? Como el Rey McQueen, pues Carl. Claro, como la película, ¿no? Cars. Bien. De algo De se los vio Simpsons, mirando. Car. A ver, espero la hayan entendido, ¿no? Esa parte de los plurales. De hecho, les voy a mandar una tareita al módulo, ¿no? Para que me hagan los plurales, me encuentren plurales de todas estas reglas que hemos hecho en las palabras que estamos viendo, ¿ya? En las palabras. Si me van a hacer sus plurales de cada uno más sus significados. Así que yo creo que mañana les voy a mandar el día. Yo creo que me van a entregar en la noche o para el día viernes directamente. ¿Hasta cuándo va a ser la tarea de entrega, profe?
Yo creo que hasta el día viernes, cuando tengamos siguiente clase. ¿Ya? Les voy a mandar, así que estén atentos al módulo, les voy a mandar este parte. ¿No puede ser el sábado, profe? ¿Perdón? Un mensaje al WhatsApp, profe, para avisarnos en cuanto Hasta el lo sábado envíe no la podría ser. tarea. Vicioso, cara. ¿Qué siempre da en su casa? ¿De qué? Sería que, digamos, el que pueda ingresar al módulo les pueda pasar, digamos, directamente a lo que es el WhatsApp, ¿no? Porque como nosotros tenemos un reglamento y todas las cuestiones, no podemos pasar, digamos, al WhatsApp, tareas, este tipo de situaciones, ¿no? Por eso también les recomendaba que utilicen el módulo, ¿no? Ahora, con los inconvenientes que tenemos, como les digo, voy a tratar de resolver lo más antes posible, ¿eh? Para que podamos estar todos en línea en lo que es en lo respecto al módulo, ¿no? Para que podamos tener Profe, sería el sábado, material y ahora todo no eso, puedo. ¿no? Sí, no sé qué problemita tiene el módulo. Yo también he tenido algunos problemas para entrar, sobre todo con esto de la asistencia y todo eso, he tenido problemas, ¿no? Porque ya está habilitado, pero creo que no pueden entrar. Es un Lo punto, hizo, ¿no? profe, lo hizo a bloquear todo eso. A ver, voy a ver. Voy a ver qué cosa pasa con el módulo, ¿no? Porque Canchas, Loaiza. Te van a ver. Brujería les voy a hacer en el alto. listo. Bien, Profe, lo hizo es bloquearlo. sí, pues, aquí me aparece justo, ¿no? Oye, qué calla. Entonces, ya te Se voy a hacer marca tareas. quiénes hablan, pues, yo creo. No es que no. Sé de cada uno, quiénes hablan. Ya, busquen después, ¿no? Sus fotos para colocar, pero fotos de ustedes, ya, no de fotos de su gato acá, como he puesto Mario Apaza, mira su gato, no he visto su foto, ¿no? Uno ve el Gato concepto de su negro, gato, profe. Quería debe ser, colocar de ¿no? mi Claro. ex. Esa gata. Gato negro con negro, profe, mala suerte es. Te cagué, Loaiza. Peluda, dice. No, pues es que lo peor es que es tu mina de voz. Del Waliki. Allá, piche. Bien, señores, así que vamos a ver qué vamos a hacer con el módulo también, como os decía, ¿no? De todos modos, como yo les mencionaba, me han pasado acá la lista de todos los participantes, de todos los que tendrían que estar inscritos de cada paralelo, ¿ya? Voy a tomar en cuenta los que están participando y todos esos, entonces voy a ver quiénes están haciendo, quiénes no están haciendo las cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá están. Vamos para que vean, no les voy a compartir esa partida también. No es que tengo la lista ya de todos ustedes. ¿Dónde están? Vaya marista, profe. Voy a llamar lista. En base a esto, no sé si se ve, fíjense, ya tengo la lista acá de todos. Por ejemplo, está Carapi, Hacho, Alcona, Pasa, Ávila, Calle. Entonces tenemos de este paralelo, por ejemplo, ¿no? Toda la noche, el paralelo, etcétera, ¿no? Después tengo también del otro paralelo igual lo mismo, ¿no? De que es Gutiérrez, todos, ¿no? Pues tengo de esto ya que me han pasado directamente hasta la dirección. Así que voy a tener ese control para ver, ¿no? Quiénes están, digamos. ¿Ya va a llamar lista, profe? Voy a llamar lista, pues. Van a levantar la manita y me va a aparecer Lo en hizo, pantalla. falta, Ese profe. está. No. Lo hay, el primerito que está ahí, ¿no? Lo hay. Primerito que Alta, vamos a profe. tener acá. Fichas. Sí, profe, es que yo les he hecho revivir, Loaiza pues. Medina eres, ¿no? Sí, profe, presente. Fichas. Medina. Profe, ese tiene los hackeas y lo hizo. Lo vamos a Fichas, poner profe. como ficha. banana. Necesitamos Dale su banana. 8. Sí. Es mejor, por ejemplo, que coloque más, a mí me hace más fácil lo que es que se coloquen sus nombres, como les decía, ¿no? En los comentarios. Por ejemplo, hay
personas que solo colocan sus iniciales, todo eso. Entonces, sería mejor que coloquen sus nombres compuestos. Por ejemplo, acá están, he visto de que la mayoría ha puesto, ¿no? Ya sé, por ejemplo, quién está aquí, ¿no? Está Chuy Quispe, Herbas, Gelali, Gutiérrez, Condori Quispe, Pino, ¿no? Luna, Limachi, Medina, Castillo, Casas, ¿no? Entonces están ahí participando, ¿no? Entonces, Active sus vamos cámaras. es mejor, ¿no? Para mí tener esto, ¿no? El archivo ya lo puedo generar incluso fácilmente, guardar todo esto para la lista posterior y también para que pueda colocarse así en el módulo, ¿no? Directamente, si es que pero como os digo, voy a tratar de resolver lo más antes posible este problema con el módulo para que puedan ustedes su asistencia, ¿no? Desde el anterior lunes estoy teniendo ese problema. Profe, una pregunta. Señorita. A ver, a su esposa a un lado. Una pregunta. No, ¿qué pasa? Andarina. Feministas. Chicotillos. Guasqueado. Qué asqueado. Chicote. No, señores, ya hemos tenido un descansito. No. Tenemos unos minutos más. Terminaremos esta parte de lo que prepara el igual. Vamos a continuar con esa Con la parte, lista. ¿no? A ver dónde está mi. Sí. Sí. Activen sus cámaras, están durmiendo los demás, creo. Que prueben sus cámaras, ¿no? Medio raro y está. Jara está durmiendo, profe. Sí, se nota aquí, por ejemplo, al dueño ya lo he visto. Sí, Jara vago. Profe, no tengo tanta señal, profe, no tengo tanta señal, le cuento, apenas se apaga y se vuelve a entrar, digamos, a la aplicación. Y su cama es la que tiene más señal. El audio No, viene o sea, el día. hay tiempos de que hay full señal, digamos, llega a los 150 kilovatios, así, y hay otros ratos que ya pues baja hasta solo vatios. Pero en tu cama, Tu cama está. Ey, Ya Rodríguez, les he no dicho, te ¿no? ríes, Con ese ¿verdad? problema de la cámara. Disculpame, No tengan Fatios. tanto lío. Discúlpame, No, pero, Que colocan al principio, igual una foto, igual les he dicho, no solo simplemente para ver quién se está Fati, participando, quién está, ¿no? ¿sabes qué Para trole te lo hace? ¿no? Listo, señores, entonces ahora sí seguiremos. Ya hemos tenido un ratito para charlar un rato. Y andan vagos. sí, Bien. profe, eso, La última comentarle parte, sobre la señal nada por más. si acaso, la última parte de esto, ¿no? Después les voy a mandar lo que es la tarea, ¿no? Vamos a ver lo que son los artículos, ¿no? Los artículos que son el a, el an y el de, ¿no? D, este THE por si acaso es el D, ¿no? Su utilización es diferente, ¿no? Por ejemplo, acá dice el a y el an son artículos indefinidos y se utilizan de distinta forma, ¿no? El significado de a y an es una, ¿no? Eso significa. No hay por si acaso ni unos ni unas, ¿ya? No hay unos ni unas en inglés con esto, ¿ya? Su utilización es la siguiente, tomen en cuenta eso. Se utiliza a cuando la siguiente palabra en inglés empieza por consonante, ¿no? ¿A qué nos referimos con consonante? Cualquier letra que no tenga relación con una vocal, ¿no? Que no sea vocal, dicho en otros casos. Por ejemplo, acá decimos a, car, ¿no? Fíjense lo que está marcado ahí con verde, ¿no? Es la consonante, en este caso C, que tenemos la consonante S, B, F, W, S, ¿no? Son consonantes, o sea, son las letras con las que comienzan la palabra, ¿no? Entonces, como comienza con C, se utiliza la
letra A o el artículo A. ¿Y qué significa? Al decir a car, estamos diciendo ¿qué cosa? Un coche. A spark plug, estamos diciendo que una bujía. A bumper, ¿qué estoy diciendo? Un parachoque. A fender, ¿qué estoy diciendo? Un guardabarro, ¿no? Un guardabarro. A windshield wiper, un limpiaparabrisas, exactamente. A seat, un asiento. ¿No? Entonces, siempre vamos a utilizar a para decir una, pero siempre y cuando la palabra que nos sigue o que sigue a esta tenga como letra inicial una consonante, como en este caso la S, la C, la B, la F, la W y la S, y puede ser más la T, la P, etc., ¿no? Cualquier otra letra que no tenga relación con una vocal. Ahora, ¿cuándo utilizamos an? Significan lo mismo. En realidad es la misma A, solo que le hemos adherido una I. ¿Para qué? Para diferenciar justamente de aquellas otras palabras que tienen una vocal al inicio de estas, ¿no? Acá nos dice, se utiliza an cuando la siguiente palabra en inglés empieza por vocal o cuando empieza por una H muda. En este caso no tiene que tener sonido esta H, ¿no? Ejemplos. An, ng. ¿No? ¿Por qué utilizamos an y no simplemente a, como hemos visto en el anterior caso? Porque acá si le quitamos la n, habría choque de vocal. No se alcanzaría a distinguir, diríamos engine, no se notaría. Entonces, forzosamente, le tenemos que colocar la n, ¿no? An engine, para hacer una diferenciación entre estos, ¿no? Entonces, para evitar el choque de vocales. A spark plug. ¿No? A bumper, a fender. Engine sería un motor. No cambia el significado, simplemente lo que hace es separar las vocales. No cambia el significado. Sigue siendo un o una. En este caso es un motor. Ahora, en esta parte he puesto esta palabrita hour, ¿no? Que no tiene mucha relación con esta palabra de que estamos viendo, ¿no? Hour. ¿Por qué? Porque esta H, si se fijan, o sea, la pronunciación no se pronuncia, es una H muda. Decimos an hour, ¿no? Entonces, ¿qué significa una hora? ¿No? Una hora, pues, una hora. ¿Ya? Entonces, al decir hour, ¿no? Nosotros es como si esta H no existiera. Entonces, es como acá estuviese simplemente la vocal. Entonces, para evitar ese choque de vocales, le colocamos ¿qué cosa? Esta N. ¿Ya? Mucho cuidado con palabras con H. Por ejemplo, hemos visto la palabra Horse, caballo. hemos visto esto. ¿Qué es foot? ¿Perdón? ¿Qué era foot? No. Capot, capota. Eso es foot. Capot. Si se fijan en esa parte, esta H no es muda. Si no tiene sonido, si nosotros le escribimos cómo se pronuncia, suena como si fuera una J. Decimos hut, decimos, ¿no? En este caso, no entraría en esta regla. Tendríamos, como tiene esta H sonido, entonces decimos a hut. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene sonido. ¿No? Entonces, no podemos colocar o utilizar lo que es la AN en este caso. ¿Por qué? Porque tiene un sonido esta H, que es la J para nosotros en español. ¿No? Hay algunas palabras en las cuales esta H no tiene sonido, se lo conoce como H muda justamente, entonces ahí sí utilizamos lo que es la AN. Siguiente palabra, an oil filter. Igual está claro, ¿no? La siguiente palabra comienza con O, entonces por lo tanto, forzosamente tenemos que utilizar an oil filter. ¿Qué sería esto? Un filtro de aceite, ¿no? Este otro, peor aún, ¿no? Doble A. No podemos decir a alternator, decimos an alternator, ¿no? Otra palabra, an airbag, ¿no? Lo mismo. Choque de vocal entre as, entonces decimos an airbag.
¿Qué sería esto? Una bolsa de aire. En este caso está funcionando como una, esto, ¿no? Una bolsa de aire, ¿no? An intake valve, fíjense, está acá la I, ¿no? Nos falta la U nada más, un ejemplo con U. En este caso estamos con la I. Dice an intake valve. ¿Qué sería an intake valve? Una, se traduce comúnmente de atrás hacia adelante, como os digo, una válvula de admisión. Intake se traduce como admisión. An intake valve. ¿No? Entonces, siempre que veamos vocales como la E, la O, la A, la I, la U, ¿no? Y una H muda, ¿no? Tenemos que utilizar este artículo an, ¿no? Que significa un y una, ¿no? Fíjense acá dice tanto a como an solo acompañan nombres en singular. ¿A qué se refiere eso? Que no las vamos a ver nunca en plural. No se va a poder ver. ¿No? No hay unas bolsas de aire. Si por ejemplo acá le coloco airbags con S acá, aumentando la S, está mal, ¿no? No podemos decir airbags porque no existe eso de unos ni unas, ¿no? En el caso que quisiéramos mencionar o quisiéramos hacer esto en plural, por ejemplo, airbags, ¿no? Bolsas de aire, podemos utilizar la palabra como directamente un número, digamos, two airbags, dos bolsas de aire. Guarda, ¿No? esto es periodista. O algunas bolsas de aire, como son se puede utilizar, pero nunca han, ¿no? Por si acaso, ¿no? Con plural no funciona este, ¿no? Listo. Finalmente, tenemos lo que es de, el artículo de. El significado de es ¿Qué te he dicho, pero? el, la, los y las. Y se usa como nombre, con nombres, perdón, se usa con nombres tanto en singular como en plural. O sea, no hay esa diferenciación así como así veíamos en lo que es el artículo an, ¿ya? Que solo se utilizaba con singular. Acá se utiliza tanto para singular como plural de la misma forma, ¿no? Tenemos acá el ejemplo de car, el vehículo o el coche. Tenemos the engine, ¿no? El motor, o the engines, los motores, ¿no? En este caso, fíjense, la misma D significa el motor y la misma D significa los motores, no cambia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos de spark plug, la bujía, y tenemos de spark plugs, las bujías, ¿no? Fíjense, es el mismo D, no cambia. The roof, el techo, the glove box, la guantera, the oil filter, el filtro de aceite, y the Las airbag, llantas. la bolsa de aire. Entonces pueden ir combinando ustedes con cualquier palabra de las que ya les enviaron y se combinan con estas, sean singulares o plurales. Entonces, no hay mucho problema con este artículo de, ¿no? Y en Bien, el nombre. con eso terminaríamos, ¿no? En esa parte. Ahora, en lo que se refiere a nombres propios y todo, no se utiliza directamente los artículos. No, no decimos, como en español, estamos mal acostumbrados a utilizar artículos para decir, por ejemplo, el Juan, ¿no? La Carmen, etc. No se utiliza. No hay eso. Loaiza, Directamente como por ejemplo está haciendo el Loaiza, dices, no hay eso en No inglés. es la Entonces, Loaiza, es él. directamente se coloca el nombre, ¿no? Es un error que nosotros cometemos en lo que es ¿no? En español acá, ¿no? Así que espero esté claro. ¿Tienen alguna duda sobre este Lalo artículo? Aiza. Profe, ¿y todo ese documento lo vas a subir al módulo para poder ver? Sí, este PowerPoint sí lo voy a subir, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, para que también puedan hacer la tarea. Les voy a subir este documento y junto a Saca este les voy capturas. a Aumentamos la E y la subir E. en ¿no? Lo que es el trabajo más que tienen que hacer. Ya, por ahora, ¿no? Sí, dime, O sea, Pablo. cuando aumentamos, profe, la D, hablamos como si fuera en plural, ¿verdad? Por ejemplo, A ver, ¿en qué parte? Dame un ejemplo. A ver.
¿O a qué parte te refieres? La señal. Se ha desconectado, bro. Su señal de la de burla. Ya debía acabar sus en megas. su cama de estar. Se ha debido acabar sus megas. Por poner su videollamada. No, a ver, otra pregunta también. Se vuelve a conectar. Ahorita sí, levanten la mano. ¿Cómo levanta el... A ver, ahí está, justo. Pablo Kisbert. Dime, hermano. Profesor, buenas noches. Pablo Buenas Kisbert. noches. Sí, dime, Profesor, Pablo. está bien. Mire que su clase es algo, se está volviendo algo dinámico, pero los alumnos que interfieren, que están con sus encendidos sus micrófonos, profesor, no están acatando una norma que está establecido o ha establecido el instituto, ya que todos, al momento de iniciar las clases, todos los estudiantes deberíamos estar apagados los micrófonos. Es donde ellos interfieren en el trabajo que usted está realizando. Profesor, no sé si tendría que haber una sanción para esos alumnos. Sí, justamente, ¿no? Esto, como tienen lo que son los observadores, no simplemente, digamos, yo el anfitrión acá, tienen, digamos, observadores, incluso la misma secretaria de intercurso, entonces va a tomar nota, digamos, de aquellos alumnos que estén incumpliendo. A eso se refiere, ¿no? Con el que se va a sancionar. No, más que nada, más por ustedes mismos, ¿no? Por respeto a ustedes mismos, más que nada, ¿no? Porque al final lo que yo les indico no es tanto para mí, porque ya estudié esa parte, ya sé, bueno, es para ustedes también esa parte, ¿no? Que por lo menos algo le saquen de provecho. Como digo, el tiempo que tenemos es corto, entonces lo más que se pueda, estoy tratando de resumir, ¿no? Pero también que sea claro, ¿no? No quiero tampoco ir de golpe a todo, entonces, cosa que no le entiendo, ¿no? Entonces, quiero que sea un poquito más, como tú mencionabas, ¿no? Dinámico, aunque sea tardarme un poquito más para explicar, pero que entiendan lo más que lo posible, ¿no? Y si es que va a haber interferencia de algún compañero o compañeros que estén, digamos, con los micrófonos encendidos y hablando de cosas que no le corresponden, entonces vamos a tomar en cuenta con la corrección, ¿no? De todas formas, como estamos grabando también la clase, entonces vemos, ¿no? Quiénes están interfiriendo, entonces, en lo que es la parte de la explicación y todo eso. No tengan eso en cuenta. Eso yo más que todo yo les pido como medida de uno mismo, ¿no? No es que es por mantener lo que es el reglamento, por hacer caso al reglamento específicamente, no siempre buscaremos lo que es la sanción, sino por educación mismo de ustedes y por respeto a ustedes mismos, ¿no? Y también al docente, no más que nada. Eso sí es una buena recomendación a cada nuestro querido compañero que muy bien nos menciona, ¿no? Profesor. Sí, dígame, Chura. Pues sí, yo me adhiero al reclamo del compañero. Lastimosamente la clase andaba muy bien, pero cuando han empezado a intervenir los compañeros con comentarios que no venían ni siquiera al caso, distraen, no dejan escuchar la explicación suya y, bueno, nos perjudicamos, ¿no? En la clase. Quisiera, por favor, rogarles a esos compañeros que respeten la clase, porque habemos personas que hacemos todo el esfuerzo para poder aprender, pero nos van perjudicando con sus intervenciones que no vienen ni siquiera al caso. Gracias. Sí, muchas gracias, Chura. Sí, el comentario, por favor, compañeros, eso sí tomen en cuenta, por favor, los mismos compañeros son los que solicitan exactamente esto, ¿no? Ahora, tal vez algunos ya saben, ya conocen, o tal vez no les interesa, o tal vez les va o les viene, digamos, la clase. Entonces, por lo menos que están en la clase, quieren tal vez estar por la asistencia, sus micrófonos apagados, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengamos problemas así como los que tenemos, porque yo veo acá que sí hay compañeros que prestan atención, que están pendientes, responden a lo que se pregunta o participan, pero así también hay otros compañeros que participan, pero no lo hacen de la forma adecuada, digamos, como dice el compañero, ¿no? Participan mencionando cosas que no vienen ni al caso, ¿no? Obviamente vamos a tener un momentito tal vez para esparcir, para conversar o hablar de cualquier cosa, pero en ese momento podemos aprovechar, aunque sea de hacer bromas, lo que sea, ¿no? Después de eso, atenderemos la parte de esto, porque como os digo, estoy preparando todas estas diapositivas, ¿para qué? Para que podamos ser lo más claro posible, ¿no? Para que ustedes también le entiendan. De nada me sirve que no le entiendan, nada, yo les explico un montón de cosas y no entienden nada, y más aún con
estas interferencias, entonces peor, ¿no? Va a ser más complicado para nosotros. Bien, señores, esto sería en esa parte, ¿no? Bien, les compartiré lo que es lo siguiente que van a hacer, la parte de lo que es vocabulario de la parte del interior del vehículo. Hemos visto, si se dan cuenta, lo que es el exterior, pero ¿qué pasa con el interior? ¿No? ¿Dónde nos quedamos con el interior? Ahorita os voy a compartir la parte del interior del vehículo. Ya les he mandado, por si acaso, las fotos, ustedes tienen que atender, nada más, ¿no? Ya lo tienen en el móvil, ya se lo han debido, espero, descargar, ¿no? No creo que no lo hayan podido descargar, por lo menos si el que lo ha descargado les ha debido pasar. Es una de las imágenes que les he mandado, ¿ya? Hay, por ejemplo, acá, en los vehículos de diseños europeos, ¿no? Palabras que varían en inglés, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos millimeter, dice, este es en el inglés británico, ¿no? En el inglés europeo, si quieren decirlo así, ¿ya? Y acá nos dice AME, que es el inglés americano. Comúnmente los vehículos europeos, ¿no? Son los de procedencia italiana, alemana, etc., vienen con este tipo de nombres, ¿no? Nombres en inglés británico, ¿ya? Y los vehículos que proceden de China, de Japón, ¿ya? Mayormente vienen con el inglés americano, ¿no? Varían en algunas cositas, ¿no? Varían en algunas cositas, en algunas palabras, pero el significado para nosotros va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, aquí dice en el inglés británico millimeter, ¿no? Millimeter es en realidad, ¿no? Millimeter. Ese es el odómetro para nosotros. Y en el inglés americano justamente está así, odómetro, ¿no? El odómetro. Entonces, ¿qué es eso? El odómetro. ¿Y qué es un odómetro, señores? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Velocidad? No. Cuenta el kilometraje. El kilometraje. La medición de la velocidad. El kilometraje. No velocidad. Para velocidad tenemos este otro de acá, que está acá, ¿no? Ese de que dice speedómetro, dice acá, ¿no ve? El recorrido del auto es... Eso, ¿no? El odómetro es la cantidad de kilómetros que recorre nuestro vehículo, ¿no? Ese es el odómetro, ¿no? Entonces, por si acá, por si no le conocían este medidor, ¿no? De kilometraje, se llama odómetro, ¿no? Odómetro. Por eso también su nombre en inglés americano es más fácil, ¿no? Odómetro. Y para el inglés europeo, milímetro, ¿no? Porque también cuenta con la cantidad de millas que recorre el vehículo. En Europa se utiliza millas, ¿no? Acá en América es kilometraje, ¿no? Entonces, hay esa diferenciación, ¿no? Acá, por ejemplo, en indicator, ¿no? Los indicator lights hemos visto en el anterior caso, ¿se acuerdan? No sé si estaban ahí en no se manda igual en la imagen. Indicator lights, decíamos, ¿no? Y muchos me han dicho guiñadores, luces direccionales, les he dicho, ¿no? Eso es en inglés británico. En el inglés americano, en el inglés en el que vienen los manuales de los vehículos chinos, japoneses que les he hecho, ¿no? Y otros vehículos más que de procedencia asiática, ¿no? Mayormente se traduce en el inglés americano como turn signal, que sería más o menos las señales de giro. Lo que para nosotros interpretando sería, ¿qué cosa? Los guiñadores o las luces de parqueo. Luces de parqueo. No, para luces de parqueo, señores, hay otra palabrita que ya les voy a mencionar, ¿no? Se llaman para parqueo, por si acaso, son los hazard warning lights, ya se los voy a escribir, no se preocupen, los hazard warning lights. De paso, no solo eso, debe estar acá, a ver, los voy a compartir otra vez, ¿ya? ¿Dónde está la imagen? ¿Y el clutch, profe? El clutch es el... ¿Qué les he dicho que era el clutch? Bien pronunciado, pero... Brague. Bocina. ¿Qué era?
Bocina. Dale embrague. Oh, Embrague, profe. embrague, señor. No embriague. Break. Ya pensando en el embriague usted. Ya está pensando en los tragos que no se toma ya. Es ese, ¿no? El embragues, por si acaso, acostúmbrense a mencionar, ¿no? Embrague, pero siempre nos corregían eso, ¿no? En la universidad nos corrigen eso, embrague, ¿no? Siempre decimos embriague, nos acostumbramos. Profe, una consultita. ¿El break sería como una falsa cognada del embrague? Digo, no sé. ¿Sí? Sí, porque no tiene relación. Break viene de frenado, ¿no? De frenar. Entonces no tendría nada que ver con lo que es el embragado. Pero se asimila a embrague, ¿no? Se asimila, ¿no? Pero no es directamente ¿no? El significado real, ¿no? De esto, ¿no? Break en todo caso sería lo que es el ¿no? Freno para nosotros, ¿no? El clutch es el embrague, ¿no? El heater. El heater es la calefacción, ¿no? Es igual, heater tiene otro nombre. Heater no es la calefacción o lo que es el panel de la calefacción, ¿no? Y el aire acondicionado también, ¿no? El cambio de velocidad, profe. Aquí, por ejemplo, fíjense, en el cambio de velocidad es gear stick en el inglés británico y stick shift en el americano, ¿no? O también se lo ha combinado actualmente como gear shift, ¿no? Se ha sacado la parte del gear, del gear que se llama del británico y el shift del americano y lo han conjugado. Y van a encontrar también como gear shift ya como una palabra universal, o sea, combinada esta de acá con esta de acá, ¿no? Gear shift para hacer referencia a la caja de cambios, ¿ya? Después tenemos caja de velocidades, caja de cambios, palanca de velocidades, palanca de cambios. A todo eso hace referencia, ¿no? Profe, ¿qué es asiento? ¿Cuál? Haters. Handbrake. El handbrake. ¿Qué dice? Handbrake. Freno de mano. Handbrake. Tiene este, como J se pronuncia esta H, ¿no? Handbrake, ¿no? El handbrake o el emergency brake es el freno de mano, claro, freno de mano. Acá, por ejemplo, fíjense el passenger seat, el asiento. Ese es asiento. Del pasajero, del pasajero. O bien, y también se lo traduce como asiento del copiloto, también se lo traduce. ¿Y el de ayer? Passenger. ¿Y el del cinturón de seguridad, profe? El cinturón de seguridad es seat belts, no está acá, no lo veo aquí. Acá dice, por ejemplo, driver seat, dice, ¿no? Es el asiento del conductor, el asiento del pasajero. Este es el handrest, es el posabrazos. El headrest, por ejemplo, es el seat belts. Seat belt es el cinturón de seguridad. Arriba del passenger seat. A ver, toditos les voy a decir, no se preocupen, ¿ya? Teníamos acá lo que es estábamos acá, nos hemos desviado, ¿no? El odómetro, la parte del panel de control, ¿no? Lo que es fuel gauge, por ejemplo, gauge utilizamos nosotros. ¿Qué es un gauge? Es un medidor. Y fuel, ¿qué es? Combustible, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? El indicador de combustible, ¿no? El indicador, el medidor de combustible. Tenemos acá después lo que estaban diciendo hace rato, el velocímetro, que viene de la palabra speed. Han debido ver la palabra Need for Speed, ¿no? En sus juegos Need for Speed, la necesidad por la velocidad, ¿no? Speed es velocidad. Y ohmmeter es el contador, el que cuenta, el que mide, dice, ¿no? Entonces es el velocímetro, ¿no? El speedometer. Otra palabrita, horn. Horn es la bocina, ¿no? Horn. Se pronuncia con J, horn, ¿no? Horn. Tiene que escucharse la N, horn, porque si no se escucha la N va a ser horn y es otra cosa, ¿no? Es una mala palabra, mejor que ni les digo ahorita, ¿no? ¿Es horn? Horn, ¿no? Con N, horn, ¿no? Entonces horn. Tienen que escucharse horn. La N, siempre les repito eso, ¿no? Tienen que escucharse horn. La N. Horn. Horn. Exacto, ¿no? Esa es la forma correcta, horn, ¿no? Bien, teníamos después el dashboard, que es el tablero, ¿ya? Todo el tablero en sí, ¿no?
El instrument panel, por ejemplo, es esta parte de acá, no está en esta parte, no en el 8 gráficos. ¿No? Dashboard, todo es el panel, ¿no? El panel de control, todo esto. Eso es el dashboard. El rear view mirror, hemos visto que es el espejo retrovisor. Rear view mirror, espejo retrovisor. ¿Qué más? El airbag. Mirror, ¿cómo es, profe? Rear view mirror. ¿Ya? Rear view mirrors. No se preocupen por la pronunciación, les voy a mandar también la pronunciación para que puedan memorizarlo, aprendérselo. ¿No? Lo importante es que lo identifiquen, se acuerden del nombrecito, ¿no? Rear view mirror es el espejo retrovisor. Tenemos acá lo que es el airbag en esta parte, que es la bolsa de aire, ¿no? El airbag es la bolsa de aire. Heater hemos visto que hemos dicho que es la calefacción. El CD player, siempre lo que vemos el player es el reproductor de CDs, ¿no? Actualmente no tenemos, mayormente todos por USB, ¿no? El USB, CD player. Tenemos, fíjense acá, ¿no? Globe compartment, lo que les decía Globe box. ¿Qué era Globe box? Guantera, exacto, guantera. Otra forma de llamarlo también es glove compartment o compartimiento de guantes. ¿Ya? Entonces, no podemos decir compartimiento de guantes, nosotros decimos guantera. Entonces, se mantiene o se puede decir como nombre también alterno, glove box o glove compartment. Cualquiera de los dos está bien, ¿no? Otro, el headrest, ¿no? Es el respaldo de la cabecera, ¿no? Se llama esto el respaldo de las cabezas. ¿Cuál sería la palabra más complicada de decir en inglés de las partes de auto, digamos? En las partes del motor hay muchos, por ejemplo, los flywheels, los timing belts, es un montón de palabras que hay que son complejas de pronunciar, ¿no? Y sobre todo hay algunas que parecen, ¿no? Se parecen al español, pero no significan lo mismo que el español. Por ejemplo, la palabra fabric, ¿no? Todos me dicen que fabric es fábrica, pero fábrica en inglés es tapiz del automóvil, ¿no? Un fabric en la parte automotriz es un tapiz, ¿no? ¿Qué nos faltaba de acá? Ya os he dicho, ¿no? El passenger seat es el asiento del copiloto. El gear stick o el gear shift o el stick shift es la caja de velocidades, caja de cambios. El handbrake, ¿no? O el emergency brake es lo que es el freno de mano. Clutch, ¿no? El clutch es el embrague. Brake, freno, ¿no? Accelerator o gas pedal en el americano, ¿no? Es el acelerador, ¿no? El asiento del conductor driver seat. El steering wheel. Esas iniciales, profe, el A mayúscula. Eso es inglés, la E viene de English y la AM de American, American English, o sea, inglés americano. American English, gracias, profe. Y accelerator es en el inglés británico, ¿no? Se utiliza también en el americano, por eso está acá. El steering wheel, ¿qué es el steering wheel? Acá está, ¿no? El volante. Y el ignition switch, fíjense acá, está el ignition switch, le falta el switch acá, que es la tapa de contacto, ¿no? Entonces, lo que yo, si es que pudieron ustedes, les voy a compartir la imagen en un cachito, me van a traducir este otro que les voy a compartir, está también ahí en el módulo. Aquí está. Esto me van a traducir ustedes. Si es posible, vuélvanlo a dibujar, vuélvanlo a reproducir. Quiero que me coloquen acá su traducción de cada uno de estos elementos. Me dibujan acá en el panel de instrumentos, ¿ya? Con sus nombres respectivos, o bien lo imprimen, lo colocan, le sacan una foto y me lo envían al mismo módulo, ¿no? Con su traducción, ¿no? Acá están todo lo que son las luces de advertencia del tablero, por si acaso, ¿ya? Profe. O bueno, las más utilizadas. ¿Para cuándo? Profe, esa es la lista, profe, vamos a traducir la lista, esas tres filas.
Sí, exactamente, estas 3 filas, incluido el panel de instrumentos, que está ahí el odometer, el speedometer, tachometer, battery voltage gauge, fuel gauge, el coolant temperature gauge, eso. Profe, Toda la imagen. Profe, ¿todo Sí. esto tiene que ser traducido a español? ¿Todo, absolutamente Exacto. todo? Todo traducido al español. Incluido, a ver, me van a buscar qué significa este ABWD. Me van a buscar. Si no pueden encontrar, lo dejan. Pero si pueden encontrar, unos puntos extras. Pero está abreviado, profe, ¿no? Abreviado está esa palabra. Es un acrónimo por si acaso. Claro. ¿Ya? Igual que este otro del ABS que les he dicho que es un acrónimo, ¿no? Entonces, si ustedes profe, pueden esto lo encontramos en módulo, ¿no? Sí, está ahí, en el módulo está. En el módulo ya lo he subido. ¿Ya? Profe, ¿hasta cuándo es eso? ¿A qué hora hay que entregar eso? Hasta el día jueves por la mañana me van a entregar. ¿Ya? Sí, Hasta el día viernes, perdón. Viernes por la mañana. Hasta nuestra próxima clase, ¿no? O por lo menos que me llegue antes de que les voy a colocar el horario, antes de comenzar la clase. ¿Ya? Ya, profe. Por favor, profesor. ¿Listo? Si pueden dibujarlo, mejor. Tienen puntos extras. Le sacan una foto y me envían. Si no pueden, lo imprimen y ahí mismo le colocan los significados. Aunque no es para tal vez entrar, ¿no? Un poquito de espacio. Sí, dime, hermano, antes de que nos vayamos. Profe, ¿eso vamos a mandar en PDF, en Word? Pueden en PDF, mejor. Si pueden en Word también, o si pueden también en una fotito, una imagen, también es válido, ¿ya? Con su nombre puesto ahí, porque por ahí nomás se hacen pasar la foto, el PDF, etc. Con su nombre. Profesor, ¿sí? ¿Por la plataforma vamos a enviar? ¿O por sí, por la plataforma me envían. Directamente a módulo lo van a cargar, ¿ya? Ahora, si ustedes pueden, si encuentran algo mejor o como esta imagen, digamos, pueden también hacer, no hay ningún problema, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? La cuestión es que por ahora esta de acá es lo que me interesa, ¿no? Muy bien, señores, éxito sería, vean a ver si pueden realmente encontrar la traducción correcta de estos, no se preocupen, vamos a corregir acá, ¿ya? Lo que me van a enviar, lo vamos a corregir. No siempre hay la traducción correcta. Eso justamente quiero que vean, ¿ya? Para el día viernes, entonces, señores, los espero el día viernes. Un gusto, como siempre, y antes de que vaya alguna pregunta, consulta, duda. No, profe, todo ok. ¿Va a habilitar la entrega? ¿Perdón? A lo que yo sé que la plataforma se tiene que habilitar la entrega del trabajo. Sí, pero después, pues hagámoslo eso, pues. Voy a habilitarlo entre mañana, por ejemplo, me voy a personar para ver si qué problema hay, me voy a personar directamente a la oficina a que consultar esto del módulo, ¿ya? Así que... Profe, una consulta. Sí, dime, hermano. En el caso en que no se habilite... En el caso que no se habilite, ustedes me avisan nomás al WhatsApp, han visto, estoy todos los días conectado, entonces voy a pasarles, o voy a recibir los trabajos por WhatsApp, si es que no hubiese, ¿ya? Listo, profe, gracias. Listo, señores, entonces, un gusto como siempre. Hasta el día viernes. Bye, bye. O goodbye, como quieran decirlo. Good night. See you later. See you Friday. See you Friday. Cama.